Bienvenidos un dúo mu DS a mi canal. QU Copyright Ilusiu Superíndice 3N tenerlos por AQ. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepúrense porque vamos a adentrarnos en un tema que su copyright que a muchos les va a encantar, un tema que genera pasiones, debates y bueno, a veces hasta alguna que otra discusión superíndice 3N sana, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de nada more S y nada menos que de, asterisco redoble de tambores asterisco. Ande eru Rafael. Pero no solo de ande sino de ande en comparación superíndice 3N, y no con quien ustedes esperan. No vamos a hablar de Kerem Bürsin. No. Vamos a hacer una comparación superíndice 3N, que seguramente no se esperaban. ¿Su copyright es tu N pensando con Q copyright N va a comparar a Ande? ¿Con otra actriz turca? ¿Con una modelo internacional? Pues, sigan viendo porque la respuesta los va a sorprender. Prometo que va a ser un análisis interesante, divertido y que nos va a permitir apreciar a UNMUD desde el talento y la trayectoria de esta increíble actriz. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles rápidamente que si les gusta el contenido de mi canal, si disfrutan de estos análisis, si quieren estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse. Es gratis. Y además me ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. A su que ya saben, clic en el botoncito rojo de abajo y ir a formar parte de esta gran familia. Ahora sin más rodeos, vamos al luo. Ok, su copyright que la tensión superíndice 3N es palpable. Todos están ansiosos por saber con qué copyright N vamos a comparar a Ande eru Rafael, dejando de lado por un momento a Kerem. Y la respuesta es: con ella misma. Su es. Vamos a analizar la evolución superíndice 3N de Ande eru Rafael a lo largo de su carrera, comparando sus diferentes roles, sus diferentes estilos y sobre todo, su crecimiento como actriz y como figura pública. Su copyright que puede sonar un poco raro al principio, pero Piu copyright nsenlo, QU copyright mejor manera de apreciar el talento de alguien que viendo CEU superíndice 3 mo ha evolucionado con el tiempo. Ande no es la misma actriz que vimos en Gunea Jinzlar, ni es la misma que brillu superíndice 3 en Aek Laftan al Lamaz, ni tampoco es la misma que nos enamoru superíndice 3 en Senu con diéresis al Capm. Cada personaje, cada proyecto, ha sido un paso muy ese en su camino, una oportunidad para crecer y para demostrarnos de lo que es capaz. Vamos a empezar por el principio, por sus primeros pasos en la televisión superíndice 3N. Recordemos Gunea Jinzlar. Ande interpretaba a Selin Yılmaz, una adolescente rebelde, impulsiva y con un carácter fuerte. Era un papel que le permitió mostrar su frescura y su energía juvenil, pero también copyright N la desafiaba a interpretar emociones intensas y conflictos familiares complejos. Era un personaje con el que muchos superíndice 3N se podían identificar, y Ande supo transmitir esa autenticidad a la perfección superíndice 3N. Si vemos escenas de esa o con diéresis copyright poca, podemos notar una Ande muy ese joven, con una actuación superíndice 3N muy ese natural y menos pulida, pero con un potencial enorme que ya se dejaba ver. Su conexión superíndice 3N con el público era innegable y sentu superíndice 3 las bases para su futuro u con diéresis copyright cito. Luego vino a Aek Laftan al Lamaz, donde interpretó superíndice 3 a Hayat Uzun. Este fue un papel que catapultó superíndice 3 a Ande a la fama internacional. Hayat era un personaje encantador divertido con un gran corazón superíndice 3N y una personalidad arrolladora. Era una joven llena de sueños más menos y aspiraciones, que luchaba por encontrar su lugar en el mundo y por encontrar el amor verdadero. AQ, Ande nos mostró superíndice 3 su versatilidad como actriz, combinando a la perfección superíndice 3 en la comedia y el drama, creando un personaje entrao más menos hable que se ganó superíndice 3 el cariu más menos o de millones de espectadores en todo el mundo. En Aek Laftan al Lamaz vemos a una Ande muy confiada, muy experimentada y con una cómica increíble con su CEO protagonista, Burak Deniz. Y llegamos a Senu con diéresis al Capm, un fenu superíndice 3 meno mundial que la consolidu superíndice 3 como una de las actrices muy importantes de Turquía. En esta serie Ande interpretó superíndice 3 a Eda YLDZ, una joven arquitecta paisajista inteligente, independiente y con una gran determinación superíndice 3N.
Eda era un personaje complejo con una historia de vida difícil, pero con una gran fuerza interior. Ande supo darle vida a Eda de una manera magistral, transmitiendo su vulnerabilidad, su fortaleza, su humor y su pasión superíndice 3N. Aquí vemos a una Ande mucho más madura como actriz, con una capacidad impresionante para expresar emociones sutiles y para conectar con el público a un nivel muy profundo. Su interpretación superíndice 3N de Eda le valió superíndice 3 el reconocimiento de la crítica y el aplauso del público, confirmando su talento y su carisma. Pero no solo vamos a comparar sus roles en la televisión superíndice 3N. También copyright N es importante analizar su evolución superíndice 3N como figura pública. Ande ha sabido construir una imagen su superíndice 3 lida y positiva, mostrando siempre su autenticidad y su cercanía con sus fans. Ha utilizado su plataforma para apoyar causas sociales importantes, como la defensa de los derechos de los animales y la lucha contra el cáncer. Además ha demostrado ser una persona sencilla y humilde, a pesar de su fama y su con diéresis copyright cito. Si comparamos sus primeras apariciones públicas con sus entrevistas recientes, podemos notar una gran diferencia en su seguridad y en su elocuencia. Ande ha aprendido a manejar la presión superíndice 3 en medio tica y a comunicarse de manera efectiva con el público. Ha sabido mantener su privacidad y proteger su vida personal, a pesar del constante escrutinio de los medios. Esto demuestra su inteligencia y su madurez. Otro aspecto importante a destacar es su evolución superíndice 3N en cuanto a su estilo personal. Ande ha experimentado con diferentes looks a lo largo de su carrera, desde estilos juveniles y desenfadados hasta estilos sofisticados y elegantes. Siempre ha sabido adaptarse a las tendencias de la moda, pero sin perder su propia identidad. Su estilo es una muestra de su personalidad creativa y de su buen gusto. La vemos audaz, arriesgada, pero siempre fiel a su esencia. En definitiva, a la comparación superíndice 3N es interesante que podemos hacer de Ande Eru Parrafoel no es con otro actor o actriz, sino con ella misma. Ver su evolución superíndice 3N a lo largo de los más menos os nos permite apreciar su talento, su dedicación superíndice 3N y su pasión superíndice 3N por su trabajo. Ande ha demostrado ser una actriz versátil, una figura pública comprometida y una persona autocopyrightica. Y lo mejor de todo es que Todagua tiene mucho que ofrecer. Asu que en resumen, hemos visto CU superíndice 3 Ande Eru Parrafoel ha evolucionado desde sus primeros papeles en la televisión superíndice 3N hasta convertirse en una de las actrices queridas y respetadas de Turquía. Hemos analizado sus diferentes roles, su crecimiento como figura pública y su evolución superíndice 3N en cuanto a su estilo personal. Y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que la mejor comparación superíndice 3N que podemos hacer de Ande es con ella misma, porque su trayectoria es una muestra de su talento, su dedicación superíndice 3N y su pasión superíndice 3N por su trabajo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan diferente y original. Me encanta superíndice 3 compartir mis reflexiones con ustedes y espero que les haya resultado interesante. Gracias por quedarse hasta el final del vídeo, significa mucho para mí. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 esta comparación superíndice 3N? ¿Estuvieron de acuerdo con mis puntos de vista? ¿Cuál es su papel favorito de Ande Eru Parrafoel? Me encantaría saber su opinión superíndice 3N. No duden en compartir sus pensamientos y sus experiencias en la sección superíndice 3N de comentarios. Y por último pero no menos importante quiero pedirles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Asu que ya saben, a dar like, a compartir y a suscribirse. Muchísimas gracias por todo su cariño más menos hoy su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós superíndice 3S. Asterisco asterisco asterisco. Pero ahora esperen, que aún hay S. Porque para entender realmente la magnitud de esta evolución superíndice 3N, tenemos que sumergirnos aún en los detalles, en los entresijos de cada etapa de su carrera. No basta con mencionar los nombres de las series, hay que analizarlas a fondo,
diseccionar cada personaje y comprender el contexto en el que ande los interpretu superíndice 3. Por ejemplo, volvamos a Gunea Jinxlar. Ya mencionamos a Selin Ilmaz, la adolescente rebelde. Pero ¿Q copyright la aqua tan rebelde? ¿De du superíndice 3 de Venua esa energua contestataria? Selin era, en esencia, una chica que había crecido en un entorno familiar inestable, con una madre que luchaba por sacarla adelante y un padre ausente, al menos emocionalmente. Esta carencia afectiva la llevó superíndice 3 a construir una coraza, una fachada de chica dura que escondió una gran vulnerabilidad. Y ande con su juventud y su frescura, supo captar a la perfección superíndice 3 en esa dualidad. Si nos fijamos en las primeras escenas de la serie, vemos a una Selin desafiante, casi agresiva, siempre dispuesta a saltar a la defensiva. Pero a medida que avanza la trama y Selin comienza a conectar con su nueva familia, esa coraza empieza a resquebrajarse. Y es ahí donde Ande demuestra su talento, al mostrarnos las grietas en la armadura de Selin, al permitirnos vislumbrar la new más menos herida que se esconde debajo de la superficie. No era fácil interpretar a un personaje tan complejo, pero Ande lo hizo con una naturalidad sorprendente, conectando con el público a trabu copyright ese de su honestidad y su autenticidad. Y no solo eso, sino que también copyright n demostró superíndice 3 una gran cómica con sus compau más menos eros de reparto, especialmente con Tolga Sarta, quien interpretaba a Ali Mertolu, su interu copyright ese romántico en la serie. La relación superíndice 3n entre Selin y Ali era una de las mundes populares entre los fans, y Ande y Tolga supieron transmitir esa conexión superíndice 3n de una manera creíble y emotiva. Sus escenas juntos eran chispeantes, llenas de tensión superíndice 3n y de complicidad, lo que contribuyó superíndice 3 enormemente al ucondiéresis copyright sito de la serie. Ahora pasemos a Aik Laftanan Lamaz. A Q, el desafío era diferente. Hayat Uzun era un personaje mucho más ligero y divertido que Selin Ilmaz. Era una joven ingenua y más menos adora, que llegaba a Estambul desde un pequeño más menos o pueblo en busca de una vida mejor. Y por supuesto también copyright n en busca del amor. Este papel le permitió superíndice 3 a Ande explorar su faceta CEU superíndice 3 Mika, demostrando que también copyright n tenua talento para la comedia romántica. Pero no se trataba solo de hacer reír al público. Hayat también copyright n tenua sus propios problemas y sus propias inseguridades. Era una chica humilde que se sentó afuera de lugar en el sofisticado mundo de la moda. Y Ande supo transmitir esa sensación superíndice 3n de incomodidad y de vulnerabilidad de una manera conmovedora. No era fácil equilibrar el humor con el drama, pero Ande lo hizo con una maestría sorprendente, creando un personaje en trau más menos hable que se ganó superíndice 3 el cariu más menos o de millones de espectadores en todo el mundo. Y por supuesto, no podemos hablar de Aik Laftanan Lamaz, sin mencionar la cómica explosiva entre Ande y Burak Deniz. Su relación superíndice 3n en la pantalla era magnu copyright tica, llena de pasión superíndice 3n y de tensión superíndice 3n sexual. Sus escenas juntos eran inolvidables, y contribuyeron enormemente al ucondiéresis copyright sito internacional de la serie. La gente se enamoró superíndice 3 de Hayat y Murat, y Ande y Burak supieron capitalizar esa conexión superíndice 3n, creando una de las parejas SIQ superíndice 3 nicas de la televisión superíndice 3n turca. Finalmente llegamos a Senu Condiéresis al Capm, la serie que consolidó superíndice 3 a Ande como una estrella mundial. En esta serie Ande interpretó superíndice 3 a Eda YLDZ, un personaje completamente diferente a Selin y a Hayat. Eda era una mujer independiente, ambiciosa y con una gran determinación superíndice 3n. Había superado muchas dificultades en su vida y estaba decidida a alcanzar sus metas, sin importar lo que costara. Este papel le permitió superíndice 3 a Ande demostrar su madurez como actriz, al interpretar a un personaje mucho más de ese complejo y matizado que sus anteriores. Eda era una mujer fuerte y decidida, pero también copyright n tenua sus propias vulnerabilidades y sus propios miedos. Y Ande supo transmitir esa dualidad de una manera magistral, creando un personaje que resultaba a la vez inspirador y cercano. Su interpretación superíndice 3n de Eda le valió superíndice 3 el reconocimiento de la crítica y el aplauso del público, confirmando su talento y su carisma. Además su relación superíndice 3n con Kerem Bürsin, su CEO protagonista en la serie,
traspasu superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright 2 en una de las parejas más mediáticas del momento. Su romance fue seguido de cerca por los fans de todo el mundo, y contribuyó superíndice 3 enormemente a condieresis copyright sito global de la serie. Pero se halló de su vida amorosa, ande también copyright n demostró superíndice 3 su compromiso con causas sociales importantes. Utilizo superíndice 3 su plataforma para hablar sobre la importancia de la educación superíndice 3n, la defensa de los derechos de los animales y la lucha contra el cáncer. Su activismo le valió superíndice 3 el respeto y la admiración superíndice 3n de sus fans, que la ven como un modelo a seguir. Y es que Ande Eru Parra Foel no es solo una actriz talentosa, sino también copyright n una persona comprometida, autocopyrightica y cercana. Su evolución superíndice 3n a lo largo de los aún más menos os es una prueba de su dedicación superíndice 3n y su pasión superíndice 3n por su trabajo. Ha sabido crecer y madurar tanto en lo profesional como en lo personal, convirtió copyright 2 en una de las figuras más importantes del mundo del espectáculo en Turquía. Asu que la superíndice 3 sima vez que vean a Ande Eru Parra Foel en la pantalla, recuerden todo lo que hemos hablado hoy. Recuerden a Selin, a Ayat, a Eda. Recuerden su evolución superíndice 3n, su talento, su dedicación superíndice 3n. Y recuerden que la mejor comparación superíndice 3n que podemos hacer de Ande es con ella misma, porque su trayectoria es una inspiración superíndice 3n para todos nosotros. Y ahora mi gente guapa, hemos llegado al final de este análisis exhaustivo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más novedades. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós superíndice 3S.